Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos vuelven a acompañar aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy queremos abordar una efeméride muy relevante que está transcurriendo esta semana. El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional en favor de la salud de las mujeres. Ciertamente es una efeméride en la que se repara poco. Desde luego es un tema muy difícil de abordar y tiene muy cerquita también la efeméride del Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco, el 31 de mayo, entonces siempre queda opacada. Pero no queremos dejar pasar este día, este tema, y para eso invitamos a la doctora Oliva López Arellano. Seguramente ustedes pues ya saben quién es. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. La doctora Oliva López Arellano es médica con maestría en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y doctora en Ciencias en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha trabajado como médica comunitaria en los estados de Chiapas, San Luis Potosí y Michoacán, y estuvo a cargo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México de 2018 a 2024. Actualmente es profesora de posgrado en el programa de maestría en Medicina Social y también en el doctorado en Ciencias de la Salud Colectiva en la UAM, y es consultora de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Oliva López, muchísimas gracias por aceptar la invitación a hablar de este importantísimo tema acá en Hipócrates 2.0. Oliva, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de interactuar con tu auditorio y por colocar este día tan importante en el marco de la difusión y de la acción de comunicación pública. Entonces considero que es fundamental. ¿Por qué es importante este día? Pues porque le da visibilidad a la salud de las mujeres, porque permite difundir un conjunto de acciones, pero también de servicios, y colocar temas de la agenda pública que son importantes para el conocimiento de la población en general. No significa que el resto del tiempo no estemos pensando, los que trabajamos en salud, en la salud de las mujeres, pero sí son días que hacen mucho más visible este tema. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por aceptarla, así medio de bote pronto, porque sabemos que traes una agenda muy movida en estos días, pero qué bueno que pudimos abrir este espacio y coincidir. ¿Cómo podríamos pensar que se evalúa la salud de las mujeres en una población? ¿En qué indicadores hay que fijarnos para entender cómo está una población, una comunidad en cuanto a salud de las mujeres? Creo que es muy importante reconocer que las mujeres no somos un grupo homogéneo. Eso sería una primera consideración. Es muy importante reconocer las desigualdades, los ejes de exclusión e inequidades, porque las mujeres, según su clase social, su origen rural, urbano, donde viven, su condición general de vida y de acceso a servicios, la etnicidad, las opciones en términos sexuales, lo que hace es, pues, justamente hacer distintos grupos que algunos tienen mucho mayor vulnerabilidad a las condiciones generales, porque su vida es compleja, es más precaria,
y eso produce más enfermedad, disminuye el acceso a servicios. Y entonces siempre es muy importante pensar no solo en la enfermedad y en los daños, sino pensar en los determinantes sociales, en los ejes de exclusión, en identificar estos grupos en relación a eso, porque también la política pública pues tiene que estar orientada a reducir brechas, a eliminar desigualdades, a reducir inequidades. Entonces, sí es importante los daños, por supuesto, los clásicos, mortalidad materna, acceso a anticonceptivos, también mortalidad por aborto inseguro, mortalidad vinculada a los problemas del parto y puerperio, pero es fundamental identificar las condiciones que están produciendo eso y el acceso a servicios en términos de disponibilidad, acceso, calidad, integralidad de los servicios. Y que muchas veces son factores aditivos, ¿no? O sea, se van sumando y entonces, además de indígena, hay precariedad laboral y además hay inseguridad alimentaria y además, ¿no? ¿Cuáles crees tú que serían los riesgos más, cuando menos las condiciones que hay que atacar de manera más urgente? Bueno, hay que considerar, como señalaba, pues lo que se ha denominado los determinantes sociales, que tiene que ver con derechos, que son la plataforma para producir salud. Entonces hay que evaluar esas condiciones de vida, el acceso al trabajo, a la educación, a los servicios de salud, a el acceso también a información. Eso es muy importante. Y por otro lado, los servicios disponibles también. Y por otro lado, también las redes de apoyo, los aspectos culturales, porque no basta con poner una unidad de salud, tiene que tener pertinencia cultural, tiene que tener una sensibilidad en términos de saberse que es un espacio que garantiza un derecho que es fundamental, que es el derecho a la salud en sentido amplio, pensando en los determinantes sociales, y a la protección de la salud, pensando ya específicamente en el sistema de médico-sanitario y en este sistema de salud, que por lo demás tiene que ser un sistema que garantice seguridad y calidad. Entonces es clave identificar estos componentes porque la política pública tiene que orientarse, por un lado, a modificar esos determinantes que producen enfermedad, por otro lado a fortalecer el sistema de salud y por otro lado a identificar las poblaciones que tienen mayor riesgo para intervenir intensivamente con ellas. Y con, digamos, con una perspectiva adecuada, ¿no? Lo mencionas como una parte fundamental, lo de la educación sexual integral juega un papel crucial en la salud de las mujeres. ¿Por qué es tan importante? Es fundamental porque la educación es es un derecho habilitante. El derecho a la educación es un derecho habilitante que nos permite tomar mejores decisiones, tomar la salud en nuestras manos, tener información, conocer las posibilidades de acceso y sobre todo nos permite ejercer, en el caso de las mujeres y en el caso específico de salud sexual y reproductiva, pues el ejercicio de derechos, por ejemplo, a una vida libre de violencia, al derecho a decidir, al derecho a tener una atención integral, al derecho a no ser violentada durante el parto, el embarazo, el puerperio. Entonces es muy importante porque nos habilita para ejercer derechos y por eso también es fundamental que esta educación no sea solo del campo sanitario, o sea, no es suficiente con que se dé una educación o una información en el servicio de salud, es importante, pero debe ser desde la formación y desde edades tempranas, para que las niñas desde muy temprana edad tengan esta información que las habilita para tomar una decisión informada sobre su sexualidad libre y que conozcan un conjunto de derechos y servicios también. También me parece importante que no solo se aborde la parte de salud, como lo mencionas, sino que se entienda que la violencia tiene otras manifestaciones, que está en la vida cotidiana, que hay que erradicarla, cuáles son los elementos que la detonan o que la aceleran, en qué momento hay violencia y que aprendan ellos a identificarla y desde luego pues que no sean parte de eso que se va perpetuando, pero también la alimentación, o sea, como digamos que tiene que haber una educación sobre todo lo que les va a ir afectando y que puede tener esas repercusiones, ¿no? Sí, por eso es muy importante que la educación, si bien puede
intensificarse la comunicación, la información, lo que está disponible hacia ciertos grupos debe ser general para toda la población y desde edades tempranas, para justamente disminuir todas estas prácticas, comportamientos que además obedecen a una estructura social patriarcal y que tiene como base la subordinación de las mujeres. Entonces eso hay que transformar. Sí, absolutamente. Incluso ahora lo que estamos viendo de todo esto que está avanzando del sistema de cuidados, que está increíble, que está padrísimo, pero también con ese riesgo latente de que sean mujeres las que se encarguen del sistema de cuidados, ¿no? Bueno, las mujeres nos encargamos habitualmente de todas las dinámicas. Pero ahora que se está buscando implementar un sistema de cuidados, institucionalizarlo y no sé qué, ya así de manera mucho más decidida, el riesgo de que vaya a quedar eso nada más en manos de mujeres, eso va a perpetuar el problema, ¿no? Ciertamente se avanza en parte de la solución, pero se tiene que integrar no solo a las mujeres, y tiene que haber una integración activa también de los hombres en esas tareas, ¿no? Porque si no, pues simplemente se corre el riesgo de perpetuarse. Pero también ayúdanos a entender un poco de qué manera las políticas públicas impactan en el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva. Bueno, tienen un efecto fundamental porque son, digamos, las orientaciones generales que la sociedad, a través del Estado y el gobierno y las instituciones públicas, que son esos canales, ¿no? Esos ejes que definen por dónde va a ir la atención, la educación, el cuidado. Y entonces es fundamental que sea una política pública laica, basada en evidencias científicas, con una perspectiva de salud pública, con una perspectiva de disminución de inequidades y de brechas de desigualdad, y con una visión también integral de actuar desde los distintos campos de la multidimensionalidad de la salud. Entonces, una política pública que pretende garantizar derechos es muy distinta y es por la que estamos absolutamente de acuerdo, y que además el gobierno federal y los gobiernos locales en muchos casos han impulsado. Es muy distinto una que garantice derechos a otra que los restrinja. Una que garantice la salud como derecho a otra que la coloque como mercancía. Y es muy distinto tener una política pública basada en la ciencia, en la salud pública, en la perspectiva de universalidad, gratuidad y calidad, a una política pública que tiene bases religiosas, por ejemplo. Entonces es fundamental porque eso estructura las instituciones y los servicios. Y entonces servicios gratuitos, de libre acceso, con sensibilidad social, son fundamentales y derivan de una política pública que entiende que su tarea es garantizar derechos a través de un conjunto de instituciones y servicios. Por eso son tan importantes y por eso también encontramos distinta heterogeneidad y matices en las entidades, en los servicios, porque muchas veces esa política pública, aunque se dicte de manera, haya alineamientos, esté en la Constitución el derecho a la salud, el derecho de las mujeres a vida libre de violencia, se instrumenta en espacios concretos con otras lógicas. Y entonces ahí lo que tenemos que hacer como sociedad, como expertos en salud pública, es impulsar una visión de derechos y una política pública que los garantice. Oye, ¿qué tanto lo municipal afecta? Pienso incluso en que lo estatal, como en los niveles de gobierno federal, estatal, municipal, que podría ser una política dictada desde lo federal, que el Estado más o menos la quiera aplicar, pero ya el municipio no, o que algunas cosas ya a la hora de aterrizar a nivel municipal, operativo, ya no se logra. También eso es un problema, y el tema de las instituciones, o sea, las instituciones de salud nacionales pues dictan algo a nivel central, pero las delegaciones, hasta la operación local del hospital o de la clínica, pues tiene que haber ahí un cumplimiento de la cadena de mando, ¿no? Y de la instrucción, que no sé si ocurra pues, siempre. Es heterogéneo, pero por eso se tiene que trabajar con la formación, la capacitación, la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de los directivos, porque pues es un conjunto de derechos están en nuestra Constitución, están en constituciones locales, y es importante que esto
que es como un paraguas que nos permite ir avanzando como sociedad, se vaya implementando, se vaya instrumentando y realmente en el día a día sean las instituciones, pues estos espacios que garantizan el derecho a una salud integral, a un servicio gratuito, a una interrupción legal del embarazo. Por ejemplo, hay alineamientos de aborto seguro, hay toda una política pública para impulsar la interrupción legal del embarazo y hay entidades que todavía, cada vez son menos, pero todavía hay resistencias locales. Por poner un ejemplo, que es polémico, pero aquí insistir que la perspectiva de la interrupción legal del embarazo es una perspectiva de salud pública. Exactamente, de hecho, ahora que ocurrió lo del cambio del Papa en la Iglesia Católica, entre las mil discusiones había desde los que decían, no, pues eso no le afecta a nadie y eso le afecta a todos, ¿no? Y cada quien daba sus opiniones. Pero yo pensaba qué importante sería que un líder de una iglesia tan poderosa sí tenga una perspectiva de defensa de los derechos, de acceso a educación sexual integral y desde luego que ponga el tema de la interrupción legal del embarazo, del aborto seguro, porque es un problema de salud pública a nivel mundial. El acceso a los antirretrovirales, a la protección para evitar infecciones de transmisión sexual. ¿Qué tal que la iglesia se sume a esa agenda de protección de la salud de las poblaciones? Y en serio, sí cambiaría la perspectiva en muchas comunidades. Simplemente si las autoridades religiosas forman parte de esta estrategia, porque sí es un problema de salud. Sí, por eso es un gran avance que ya cada vez más entidades de la República tengan esta opción, pero que además los servicios se empiecen a orientar y a construir en una visión integral de atención a lo largo del curso de vida, atendiendo los distintos momentos y lo que se requiere en cada momento y las distintas poblaciones con estas especificidades que señalábamos. Oye, tú lo viste cuando fuiste secretaria de los servicios de salud de la Ciudad de México, la sensibilización al personal de salud, al personal operativo. Esa es una de las partes más retadoras, ¿no? Cuando estas políticas se empiezan a implementar y hay que capacitar al personal, sensibilizar al personal y decirle, pues tenemos que cambiar un poco la mirada de la institución o de la forma en la que se están haciendo algunas cosas. Ese es uno de los retos más importantes y si lo sumamos a la parte educativa también, desde las aulas con los pequeñitos, ¿qué opinión te merece ese tema? Para tener servicios de salud de calidad integrales es que los propios trabajadores y trabajadoras de la salud se asuman como personas que tienen en sus manos la garantía de un derecho. O sea, son este papel tan importante, son servidores públicos que además garantizan derechos y servicios esenciales. Y la capacitación, la sensibilización es clave, pero también otra cosa, el reconocimiento a su trabajo, la valoración social de su trabajo y algo que se pudo hacer y que se continúa ahora en esta nueva administración, tanto nacional como local, la mejora de sus condiciones laborales. El sexenio pasado en el país se basificaron más de 60,000 trabajadores que tenían condiciones precarias y tuvieron acceso a una base, a una mejora salarial y a una estabilidad en el empleo. Entonces, esto también es clave porque es un reconocimiento institucional. Y sí hay que combatir muchas inercias, efectivamente, pero creo que colocando el tema de las personas, las familias, las comunidades son el centro de nuestro quehacer y estamos obligados, pero también hay una convicción de servicio y una recuperación de una ética pública. Podemos ir transformando, no es rápido, pero ir transformando poco a poco los servicios. Hoy también el papel de las organizaciones sociales y las comunidades es crucial en esto de la lucha en favor de la salud de las mujeres. El papel que han tenido muchas organizaciones, sobre todo de organizaciones de grupos de la diversidad sexual. Yo creo que esa es parte de la bandera más combativa y también más organizada, más solidaria, más visible. A veces eso es lo que garantiza el vínculo con la comunidad, que aterricen los programas en las comunidades. Si no se aprovechan esos liderazgos sociales, locales,
A veces los programas se quedan en las instituciones. ¿Qué papel ves tú que juegan y que hay que destacar de las organizaciones sociales y comunitarias en favor de la salud de las mujeres? Bueno, juegan un papel muy importante, han jugado a lo largo de la historia. De hecho, por ejemplo, las colectivas feministas, grupos organizados de mujeres y tal como lo señalabas también, organizaciones civiles y organizaciones de la diversidad sexual han sido pues fundamentales para colocar los temas en la agenda pública, pero también para forzar muchas veces que se discutan y que los servicios operen, que operen con calidad, los monitorean. Entonces, es fundamental. Si recordamos cómo inició en Ciudad de México la interrupción legal del embarazo, fue gracias a la movilización de colectivas, de organizaciones de la sociedad civil, de feministas, y de una sensibilidad gubernamental que colocó el tema y que luego la legislatura lo pudo, en aquel momento era la Asamblea Legislativa, lo pudo empujar. Entonces es fundamental. Ahora, no solo tenemos estos colectivos, colectivas que apuntalan y avanzan en los derechos, también tenemos las otras. En la ciudad teníamos que estar permanentemente vigilando y haciendo un trabajo de contención de las que se ponían afuera de nuestras clínicas de interrupción legal del embarazo para captar a las personas, fingir que eran parte de los trabajadores, trabajadoras de la salud y modificar la decisión de la persona con información falsa o poco basada en la ciencia, ¿no? Entonces, también tenemos estas. Afortunadamente, en Ciudad de México, que es donde tuve la experiencia muy concreta y reciente, no tienen tanta fuerza, pero en otras entidades sí. Aquí hay mucha fuerza y potencia de las organizaciones que luchan por los derechos. Sí, además sí hay como un espíritu progresista más, ¿no? Más también combativo y que hace frente justamente a eso. Me imagino escenas casi hasta violentas, ¿no? De esta irrupción ideológica ya en un entorno institucional, y todavía que vayan y se metan ahí es terrible. Celebro, por ejemplo, en este último tramo de la administración entrante, pues ha habido como una apertura de decir, a ver, por ejemplo, en el ISSSTE, aquí están los hospitales donde se hace interrupción legal del embarazo, se puede acceder a toda esta información, darle visibilidad, ¿no? Quizá le ha faltado al IMSS promover así activamente dónde puede ir la gente a buscar esa información y esos servicios, y también incluso hasta un catálogo de privados reconocidos, autorizados por COFEPRIS, donde digan, a ver, estos son los que tienen la autorización y acérquense, y ahí están los servicios perfectamente regulados, porque insisto, si no se hace correctamente, pues el riesgo que se corre es absoluto. Pero también qué importante esto que mencionas. Vamos como hacia la recta final, Oliva, rápido. La situación actual en México ha avanzado todo lo que ya ha sido mencionado. Cada vez más estados se van sumando a esto. La agenda federal también ha modificado el rumbo y la aplicación en favor de la salud de las mujeres en muchos aspectos. Más o menos, ¿cómo lo ves y qué te imaginas para los siguientes, pues no sé si años, qué es lo más urgente que está todavía pendiente? Bueno, yo soy bastante optimista porque desde el gobierno nacional se ha planteado, ¿no?, una agenda de garantía de derechos y en particular del derecho a la salud, y con un énfasis y reconocimiento especial a algunos grupos que requieren atención por sus condiciones de vulnerabilidad. Entonces, creo que hay un interés de reducir estas brechas de inequidad, de poner los servicios cercanos a las personas, de asegurar la universalidad, la gratuidad y la calidad de los servicios, sobre todo en espacios donde tradicionalmente no han estado estos servicios de distinto tipo, no solo unidades de salud, sino también otro tipo de servicios en la lógica de producir bienestar. Entonces yo soy optimista. También creo que la sociedad es una sociedad cada vez más
informada, que está empujando y luchando por sus derechos, porque se reconozcan y se garanticen estos derechos. Y creo que en particular las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a estos temas también tienen fuerza, legitimidad y pueden empujar. Y las instituciones están en una transformación radical de su quehacer. Y creo que esto también nos alienta al optimismo. Por ejemplo, lo del ISSSTE fue muy importante. Es una gran paso para garantizar derechos para las mujeres. Entonces fue muy importante esto, salir a decirlo, hacerlo. Hay que trabajar para que sean servicios sensibles, con capacidad de atención integral, con sensibilidad, con pertinencia cultural. Y además ahí agrego, son para las trabajadoras del Estado. O sea, ¿cómo que no tenía que empezar por ahí? Pues claro que sí, ¿no? O sea, qué importante es también ese mensaje de decir, bueno, a ver, las mujeres trabajadoras del Estado, sus familias, aquí tienen este derecho protegido por la institución, ¿no? Me parece importantísimo. Espero que los ISSSTEs de los estados hagan lo propio, que los servicios médicos de Pemex hagan también lo mismo y que siga avanzando a nivel institucional, consolidándose esta opción para defender esa parte de ese derecho, ¿no? Que no es toda la agenda. No es toda la agenda, pero es un componente muy importante de la agenda. Absolutamente. Pues nos tenemos que despedir, doctora Oliva López Arellano, médica, maestra en medicina social, doctora en salud pública, profesora de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Xochimilco. Muchísimas gracias, Oliva, por haber estado acá hablando de este tema. Te vamos a volver a dar lata para otros. Con mucho gusto. Y saludos afectuosos a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Pues con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Espero que la próxima semana nos acompañen. Por lo pronto, quédense en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuire y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.